vamos a terminar el capítulo de inmunopatología. Nos toca terminar algo referente a SIDA. Hemos visto una serie de características de SIDA. Aparte de los linfomas del sarcoma de Kaposi, tenemos otras alteraciones que son típicas, como por ejemplo leucoplasia vellosa de la cavidad oral. Se produce una hiperplasia del epitelio escamoso atribuible a infección por el virus de Epstein-Barr. Compromiso del sistema nervioso en el SIDA durante la seroconversión, es decir, durante el síndrome retroviral agudo, se puede producir una meningoencefalitis autolimitada, meningitis aséptica, mielopatía vacular, neuropatía periférica y lo más conocido, que es la disfunción cognitiva que puede llegar a la demencia. Esto último ya es típico del cuadro clínico de SIDA. Podemos ver en una fotografía microscópica de cerebro acúmulos de linfocitos que se puede demostrar que son CD8 por inmunistoquímica y células de la microglía fusionadas. Se ven células multinucleadas. Células de la microglía fusionadas, podemos reconocer algunas neuronas también, ¿no? Cambios en el tejido linfoide asociados al SIDA. Hiperplasia folicular marcada y atenuación de las zonas T al inicio. Eso sucede en ganglios. También a nivel del vaso, pero en el vaso tenemos sobre todo la pulpa branca que tiene estructuras parecidas a folículos linfoides, en hiperplasia marcada al inicio. Después, conforme avanza la enfermedad, depresión marcada de linfocitos con involución y atrofia. Eso sucede en todos los tejidos linfoides periféricos, que quedan prácticamente con una cantidad muy escasa de células y pueden tener las infecciones oportunísticas. Síndrome inflamatorio por reconstitución inmunitaria en el SIDA. Empieza poco después del inicio del tratamiento, aproximadamente 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento, y se caracteriza por un empeoramiento clínico, aunque la medicación esté dando resultados. Sucede un cuadro clínico similar a una respuesta inflamatoria sistémica, a pesar del aumento de CD4 y una disminución de la carga viral. Entonces, hay una mejoría en lo que se refiere a análisis de laboratorio. Repito, aumenta CD4, disminuye la carga viral, pero el paciente se siente peor, ¿no? Hay un empeoramiento clínico y se atribuye a una sobrecarga antigénica viral que sufre el paciente. Los fármacos retrovirales tienen varios grupos, se dividen en varios grupos. Lo usual es que se tiene que usar por lo menos 3 que tengan mecanismo de acción diferente. Y cada grupo de fármacos tiene sus complicaciones, sus efectos indeseables. Existen 5 grupos principales, inhibidores de la proteasa. Nosotros recordamos la proteasa, la integrasa, etcétera, transcriptasa reversa, que son enzimas que ustedes recuerdan que se encuentran dentro de la cápside. Inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos. Ese es un grupo. El otro grupo, inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos. Inhibidores de entrada e inhibidores de la integrasa. Son los 5 grupos mayores de fármacos antirretrovirales que se usan en la actualidad. Hemos mencionado al SIDA como el prototipo de la inmunodeficiencia adquirida. Es la inmunodeficiencia adquirida típica, pero tenemos otras. Por ejemplo, malnutrición. La malnutrición por sí sola produce una disminución de nuestras defensas. Cáncer diseminado, algunas neoplasias linfoides como el linfoma de Hodgkin, tratamiento con fármacos inmunosupresores. Es evidente que en todas estas circunstancias nuestro sistema inmunológico se encuentra deficitario en cuanto a su función. Virus del sarampión,
infección por virus HTLV1, tuberculosis multisistémica, paludismo crónico, radioterapia, esplenectomía. Dejamos todo lo que es el SIDA y pasamos al último tema del capítulo, que es amiloidosis. Por el nombre amiloidosis nosotros sabemos que es el depósito de material proteico consistente en fibrillas de amiloide. Las fibrillas de amiloide se ubican extracelularmente. Microscópicamente se puede ver con hematoxilina eosina como una sustancia eosinófila amorfa, pero este aspecto eosinófilo es muy inespecífico. Entonces se tiene que recurrir a coloraciones especiales para material amiloide. Lo más usado, rojo de Congo. Se ve el amiloide de color rosa o anaranjado al microscopio óptico. Y cuando se ve con microscopio de luz polarizada, se observa una birrefringencia verde. Otro colorante, cristal violeta. Tenemos también la tioflavina T, que es un colorante fluorescente. Lo que se ve acá es con la coloración rojo de Congo. ¿Dónde se encuentra el amiloide? En las paredes de los vasos. La tonalidad entre rojo y anaranjada en las paredes de los vasos y también entre las trabéculas hepáticas. En esta zona acá, por ejemplo, no se ve, acá tampoco, pero acá se ve algo de este material color entre rojo y anaranjado, que viene a ser el amiloide, y con luz polarizada, con microscopio de luz polarizada, lo que era rojo o anaranjado se ve entre amarillo y verde. Pues tenemos las paredes de los vasos, se ve la birrefringencia verde-amarilla, y acá entre las trabéculas hepáticas se puede ver también la birrefringencia verde-amarilla, ¿no? Si regresamos a la anterior, estas zonas se veían entre rojo y anaranjado. Entonces, nuevamente, donde se veía entre rojo y anaranjado, se ve la birrefringencia entre verde y amarillo. Acá tenemos una coloración de paz, donde se ve ensanchamiento de la matriz mesangial, y también alrededor de algunas asas capilares que se observan ensanchadas. Entonces, aquí se tiene una amiloidosis a nivel del glomérulo, depósitos a nivel del glomérulo, acá también, pero no se ve tan claramente como en este otro. Reconocemos que es coloración de paz porque las membranas basales están resaltadas. Vemos acá amiloide a nivel del glomérulo renal, estas zonas ensanchadas de color rojo, rojo más o menos púrpura, y acá alrededor de una arteria. Igualmente la coloración es de paz. Amiloidosis cardíaca. Las fibras miocárdicas tienen un color rosado fuerte y el amiloide tiene un color rosado más pálido. Entonces, acá, por ejemplo, las fibras serían estas de un color rosado más fuerte y el amiloide tiene un color rosado más pálido. Coloración hematoxilina eosina. Acá, igualmente, fibras miocárdicas, color rosado más fuerte, fibras miocárdicas. Y el amiloide tiene una tonalidad rosada, es más clara. Se puede ver la diferencia entre la fibra y el amiloide. Es un color mucho más fuerte el de las fibras miocárdicas. ¿Cómo se ve al microscopio electrónico el material amiloide? Al microscopio electrónico se ve el aspecto fibrilar, se ven las fibras, se ven como una especie de líneas que son las fibras del amiloide, y acá también, ¿no? Aquí también se pueden ver las fibras entrecruzadas de amiloide.
Se puede usar también anticuerpos contra el amiloide marcados con fluoresceína. Se observa la fluorescencia, donde florece se encuentra el material amiloide. Anticuerpo contra el material amiloide marcado con fluoresceína. Por eso se produce la fluorescencia. El material amiloide está constituido por diversos tipos de proteínas originarias. A pesar de que las proteínas son diferentes, la estructura secundaria de todas ellas es parecida y las características de tensión son similares, fibrillas no ramificadas de 7 a 10 nanómetros. Esto es común, pero la proteína es diferente según los diversos tipos de amiloidosis. Plegamiento característico, hojas o láminas beta. En la estructura de las fibras de amiloide, hojas o láminas beta. 95% de las fibras de amiloide son la proteína que tiene la estructura fibrilar. 5% son proteínas que se asocian, proteínas o también otras moléculas que se asocian. Por ejemplo, el componente P, que proviene del suero. Es una proteína del suero que se une a las fibrillas de amiloide. Glucosaminoglicanos y proteoglicanos del tejido conjuntivo también se pueden adherir a las fibras de amiloide. Entonces, componente P, glucosaminoglicanos y proteoglicanos son el 5% de sustancias adheridas y el 95% las fibrillas de amiloide. Según el tipo de proteína, se clasifica el material amiloide. Tenemos acá la estructura de hojas beta plegadas. Y tenemos que las moléculas de rojo de Congo se colocan en los bordes. En los bordes se ubican las moléculas de rojo de Congo que dan la coloración. Acá vemos lo mismo, 4 fibrillas enrolladas entre sí y el rojo de Congo, las moléculas de rojo de Congo se ubican, se adhieren a este nivel a nivel las distancias de cada molécula de rojo de Congo es similar, ¿no? Están con un espaciamiento similar. ¿Qué proteínas dan lugar al amiloide? Son proteínas que tienen que precipitar en los tejidos y almacenarse en forma de fibrillas. Ya hemos dicho que la proteína puede ser diferente, pero la estructura secundaria, terciaria, el tipo de plegamiento es igual, son hojas beta. Tenemos, por ejemplo, el amiloide AL. Proviene de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Entonces, las cadenas ligeras de inmunoglobulinas precipitan en forma de fibrillas de 7.5 a 10 nanómetros, se acumulan en el extracelular. Tenemos amiloide AA, que deriva de una proteína precursora sintetizada por el hígado. El amiloide alfa-beta, que se acumula en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Tipos mayores porque son los más frecuentes. Empezamos con amiloide con fibrilla AL, derivada de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. El depósito es sistémico, sucede en varios órganos a la vez. Las cadenas ligeras de inmunoglobulinas son completas o solamente fragmentos con el extremo amino terminal. Se observa en neoplasias de células plasmáticas como el mieloma múltiple, pero solo un pequeño porcentaje de pacientes con mieloma desarrolla amiloidosis, probable alteración en la degradación de las cadenas ligeras. Si no se degradan las cadenas ligeras, entonces hay una tendencia a depositarse en los tejidos adquiriendo una estructura de fibrilla en hojas beta. Potencial amiloidogénico variable de la fibrilla AL. De todas las fibrillas AL, de las diferentes neoplasias de células plasmáticas, solamente algunas
se depositan en los tejidos como amiloide. ¿De qué depende? De la secuencia de aminoácidos. Entonces, algunas cadenas ligeras sí tienen tendencia a depositarse en los tejidos en la forma de fibrillas tipo hojas beta. De todas estas, las que sí tienen tendencia a depositarse, la mayoría corresponden a cadenas ligeras lambda. Amiloide con fibrilla AA se llama también amiloidosis secundaria. La anterior, cadenas ligeras, amiloidosis primaria. La fibrilla AA deriva de una proteína fibrilar producida por el hígado, por efecto de interleuquina 1 e interleuquina 6. ¿Ustedes recuerdan? Proteína asociada al amiloide sérico. Es un reactante de fase aguda. Cuando produce el hígado grandes cantidades de proteína asociada al amiloide sérico, cuando tenemos procesos inflamatorios muy largos. Por ejemplo, una tuberculosis que el paciente la tiene mucho tiempo sin tratamiento, o puede tener tratamiento, pero el tratamiento no controla la infección. Entonces, el proceso inflamatorio puede demorar meses. Entonces, como tenemos una inflamación por muchos meses, se producen citoquinas de tipo inflamatorio como interleuquina 1 e interleuquina 6. Estas citoquinas son secretadas por macrófagos durante el proceso inflamatorio. Actúan sobre el hígado y lo estimulan a producir grandes cantidades de reactantes de fase aguda. Nosotros recordamos muchos reactantes de fase aguda. Tenemos, por ejemplo, fibrinógeno, tenemos, por ejemplo, proteína C reactiva, tenemos hepcidina, y la que da lugar a las fibrillas de amiloide es la proteína asociada al amiloide sérico. Se produce en grandes cantidades porque el proceso inflamatorio demora meses. Y hay una tendencia a que se deposite en tejidos adoptando una estructura fibrilar. ¿Qué procesos inflamatorios de larga evolución puede tener nuestro organismo? Tuberculosis de larga evolución, artritis reumatoide. Sabemos que los procesos inflamatorios de las enfermedades autoinmunes son cíclicos. Hay un proceso inflamatorio propio de la enfermedad autoinmune, después puede haber una respuesta al tratamiento y nuevamente el paciente puede recaer con el proceso inflamatorio de la enfermedad autoinmune. Entonces, a la larga, los procesos inflamatorios, sumando, en cuanto a su duración, tenemos bastante tiempo. Bronquiectasias, que son procesos inflamatorios de los bronquios de larga evolución, osteomielitis crónica, procesos infecciosos del hueso que duran muchos meses y no responden al tratamiento, enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Muchos procesos inflamatorios pueden complicarse con amiloidosis secundaria, ya hemos visto el mecanismo. Tenemos también uso de heroína. Los drogadictos que se inyectan de manera repetida con agujas infectadas tienen infecciones cutáneas crónicas. O sea, repito, en el caso de los drogadictos es porque usan agujas que no son estériles, sino son agujas contaminadas. Entonces se producen procesos inflamatorios de larga evolución, por ejemplo, en la piel del antebrazo. Entonces vamos a tener pues un proceso inflamatorio que va a terminar en una amiloidosis secundaria. Algunas neoplasias también dan amiloidosis secundaria, como adenocarcinoma renal y linfoma de Hodgkin. Fiebre mediterránea familiar es un ejemplo de lo que se denomina grupo de síndromes autoinflamatorios. En el caso de la fiebre mediterránea familiar, la amiloidosis que se produce es la amiloidosis secundaria, o sea, fibra de amiloide tipo AA. La fiebre mediterránea familiar se caracteriza por episodios de fiebre y policerositis, inflamación de pleura, peritoneo y sinovias prácticamente sin motivo, por eso se llama autoinflamatorio. Aparece la inflamación simplemente sin motivo.
Existe una mutación heredada de la proteína pirina. La proteína pirina es codificada por el gen que se denomina MEFB. Y estas siglas vienen de fiebre, FB, fiebre, y ME del Mediterráneo. Este es el gen, pero este gen codifica a la proteína pirina que se hereda con alteraciones genéticas. En esta enfermedad autoinflamatoria se produce de manera excesiva interleuquina 1 en respuesta a inflamación. Se produce prácticamente sin motivo activación exagerada del inflamasoma y del factor nuclear KB como parte de la activación exagerada de la inmunidad innata. Entonces, una alteración de la inmunidad innata que da lugar a procesos inflamatorios sin motivo, pero que son repetitivos. Y estos procesos inflamatorios, a repetición sin motivo, desencadenan una amiloidosis secundaria. Amiloide con fibrilla A beta en la enfermedad de Alzheimer. Este amiloide se encuentra en las placas cerebrales, que son las lesiones típicas de esta enfermedad, y en vasos sanguíneos cerebrales. Estas placas cerebrales son independientes de los ovillos neurofibrilares, que también suceden en neuronas en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Son las placas cerebrales que tienen el amiloide. La fibrilla A beta deriva de una glucoproteína transmembrana denominada proteína precursora del amiloide, APP. No confundir APP con SAA. Son precursores diferentes. SAA, precursor de la fibra AA. Y APP es precursor de la fibra A beta. Son proteínas diferentes las que dan origen a estos dos tipos de fibrillas. Tipos menores de fibrillas amiloides. Amiloide derivado de la proteína transtiretina. La transtiretina es una proteína normal del suero que transporta tiroxina y retinol. Entonces, de ahí viene el nombre ATTR, amiloide derivado de la transtiretina, proteína transportadora de tiroxina y retinol, ¿no? Y A de asociado. Algunas mutaciones dan lugar a su depósito alrededor de nervios periféricos y autonómicos. En este caso, la proteína transtiretina se hereda con mutaciones. Estas mutaciones alteran el plegamiento de la proteína y la hacen propensa, la convierten en propensa de depositarse en los tejidos como fibrilla. Ejemplo, polineuropatías amiloidóticas familiares. Amiloidosis sistémica senil. Se deposita por envejecimiento, depósito en el corazón de una transtiretina en la que no se han encontrado mutaciones. Es una transtiretina normal que en pacientes ancianos se deposita como fibras de amiloide. Amiloide derivado de la beta-2 microglobulina. Nosotros recordamos la beta-2 microglobulina, ustedes recuerdan, la proteína que forma parte, la proteína pequeña que forma parte de las moléculas MHC de la clase 1, es la beta-2 microglobulina, ¿no? Que ya la hemos tratado. Esta beta-2 microglobulina puede depositarse en los tejidos como fibras de amiloide en pacientes sometidos a hemodiálisis crónica, donde se deposita en sinovia y vainas tendinosas. Entonces tiene predisposición por depositarse en articulaciones. Por ejemplo, dentro de lo que son tejidos periarticulares se puede acumular en ligamentos del carpo, dando lugar a compresión del nervio mediano, lo que se llama síndrome de túnel del carpo. El amiloide comprime el nervio mediano para dar lugar al cuadro clínico. Antiguamente se podía ver amiloidosis en la que la fibrilla derivaba de la beta-2 microglobulina, pero en la actualidad ya no sucede. Es muy raro ver esta fibrilla de amiloide porque las membranas de equipos de hemodiálisis modernos
filtran esta proteína. En la actualidad sí se filtra esta proteína, antiguamente no. Las membranas de hemodiálisis de equipos antiguos no lo hacían, se acumulaba en el paciente hemodializado y ahora esto ya no sucede. Amiloide derivado de la calcitonina. La calcitonina es una hormona que es producida en exceso en el carcinoma medular de tiroides. Y la calcitonina se deposita en forma de fibrillas de amiloide en la glándula tiroides en pacientes que tienen esta neoplasia. Amiloide derivado del polipéptido amiloideo de los islotes. Se puede observar en los islotes de Langerhans en la diabetes mellitus tipo 2, pero solamente en los islotes de Langerhans. No es una amiloidosis que ataque varios tejidos a la vez. Amiloide derivado del factor natriurético auricular. Se observa en la amiloidosis auricular aislada y se le debe distinguir de la amiloidosis asociada a senilidad, ¿no? Que hemos dicho que la fibra de amiloide tiene otro origen, ¿no? Una transtiretina normal. Esta es otra proteína que también se precipita y se acumula en tejidos como fibrillas de amiloide. Amiloide deriva de proteínas afectadas por priones. Se observa en el cerebro. Entonces, estas fibras de amiloide se depositan en el cerebro en placas extracelulares. Causas del depósito de fibras de amiloide. Las proteínas del amiloide pueden originarse de proteínas normales. Se acumulan y se depositan en el tejido en forma de fibrillas, probablemente por sobreproducción o deficiente eliminación. ¿Por qué no se eliminan adecuadamente? Porque adquieren un plegamiento erróneo y da este plegamiento una tendencia a asociarse y formar depósitos. Entonces, el plegamiento erróneo de estas proteínas hace que se conviertan en fibrillas y se depositen. Deberían eliminarse para evitar la acumulación, pero hay una eliminación deficiente. Plegamiento erróneo puede observarse también por mutaciones. Se heredan versiones mutadas de la proteína, lo cual las hace propensa al mal plegamiento y depósito a nivel de los tejidos. Tenemos otros casos en los que la proteína es normal, no se hereda con mutaciones, pero por alguna razón adquiere un mal plegamiento y se deposita como fibras. En estos casos hay una mala eliminación. Pueden suceder defectos genéticos en los monocitos que expliquen la falta de eliminación de las proteínas plegadas erróneamente. Las proteínas plegadas erróneamente no se acumularían en los tejidos si fueran eliminadas. Entonces, de todas maneras, hay un mecanismo de falta de eliminación que explica la acumulación. Proteínas mal plegadas pueden ser eliminadas por el sistema ubiquitina-proteasoma. Entonces, si se acumulan, podríamos pensar que, o especular que el sistema ubiquitina-proteasoma tiene algún defecto y no elimina adecuadamente proteínas mal plegadas. Entonces, hay una sobrecarga de proteínas mal plegadas que se depositan en los tejidos como fibrillas de amiloide, con estructura de hojas beta. Tenemos acá el esquema para ilustrar, por ejemplo, una proteína normal. Pero esta proteína normal, que tiene un plegamiento normal, por alguna razón adquiere un mal plegamiento. Y estos intermediarios mal plegados no se pueden eliminar porque falla el sistema ubiquitina-proteasoma, porque hay una deficiencia de los monocitos, por ejemplo. Y de este mal plegamiento pasan a formar estructuras tipo hojas beta en forma de fibrillas que se depositan en los tejidos. Entonces, en este caso, podríamos hablar de una proteína normal
que no tiene mutaciones, pero se deposita mediante este mecanismo en los tejidos. Ahora, en otros casos, por ejemplo, proteína AL, fibrillas AL, cadenas ligeras. Esas cadenas ligeras deberían degradarse y no acumularse. En estos casos tenemos acumulación de fibrillas de tipo AL, producidas por las células plasmáticas. Entonces, hay una falla en la degradación de estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas. No se eliminan de manera adecuada. Hay una proteólisis inadecuada y adquieren una estructura de fibrillas que proceden de las cadenas ligeras y le decimos fibrilla AL. En el caso de la inflamación crónica, activación de macrófagos, se producen interleuquinas 1 y 6 que actúan sobre las células hepáticas para producir varios reactantes de fase aguda. El que da lugar a la amiloidosis tipo AA es la proteína asociada al amiloide sérico. Por alguna razón, esta proteína, que sí se produce en exceso, no tiene mutaciones, pero se produce en exceso por la inflamación, no es degradada adecuadamente, por cualquier razón, porque funciona mal el sistema ubiquitina-proteasoma, porque los monocitos no funcionan adecuadamente, alguno de los métodos de eliminación de esta proteína no trabaja adecuadamente, cualquiera sea la razón, se produce una transformación de esta proteína a fibrillas, estructura hojas beta que se depositan en los tejidos y se le llama fibrilla de amiloide tipo AA para distinguirla de la AL que viene de cadenas ligeras. Tenemos también que se puede heredar una proteína mutada, como la proteína TTR, transtiretina. La mutación hace que la transtiretina adquiera un plegamiento anormal y se agregue en forma de fibrillas. Tenemos el caso de las polineuropatías amiloidóticas familiares. Hablamos de casos de amiloidosis senil a nivel del corazón, donde la transtiretina no es mutada, es normal, ¿no? Y en polineuropatías amiloidóticas sí hay mutación. Depósitos de amiloide en diferentes tejidos, por ejemplo, en el riñón. El amiloide se deposita en glomérulos, en membranas basales, mesangio, alrededor de los túbulos y en paredes de vasos arteriales. Da lugar a síndrome nefrótico e insuficiencia renal. En el vaso, se puede acumular en la pulpa blanca a nivel de los folículos linfoides, dando lugar a pequeños gránulos y cada gránulo implica depósito en alguna zona de la pulpa blanca a nivel de los folículos linfoides. Y estos vasos con amiloide en forma de gránulos se le denomina vaso en sagú, o sea, pequeños gránulos. Pero también puede depositarse en la pulpa roja, en paredes de sinusoides esplénicos. En este caso, cuando se acumula en la pulpa roja, macroscópicamente en el vaso se ven como líneas blanquecinas, que son los depósitos de amiloide. Líneas blanquecinas que se entrecruzan. Eso se ve a la macroscopía y se llama vaso lardáceo. Entonces tenemos vaso en sagú, depósito de amiloide en folículos linfoides y vaso lardáceo. Depósito de amiloide en la pulpa roja. Aspecto macroscópico diferente. En el corazón, el amiloide tiende a depositarse en el subendocardio. En el subendocardio se encuentra el sistema de conducción. Entonces tenemos casos de arritmias por este amiloide que se deposita allí. Y si se deposita entre las fibras cardíacas, el cuadro clínico es de cardiomiopatía restrictiva. O sea, el amiloide le da rigidez al ventrículo izquierdo. Rigidez al ventrículo izquierdo que no puede distenderse normalmente en la diástole. A eso se llama cardiomiopatía restrictiva.
En el hígado se ubica en el espacio de Lice entre los hepatocitos en sinusoides y otros vasos. Da lugar a atrofia por compresión. O sea, el efecto de la amiloidosis es atrofia por compresión. Formas localizadas de amiloidosis. Tenemos las formas sistémicas. El amiloide se deposita en muchos tejidos. Es el caso de la amiloidosis secundaria. También tenemos la amiloidosis primaria que se puede localizar en varios tejidos. Pero tenemos amiloidosis que solamente afectan un órgano. Se ve uno o pocos nódulos de aspecto tumoral, pero solo un órgano, de forma localizada. En estos casos se trata generalmente de una amiloidosis con fibra AL. Alrededor de los depósitos de amiloides se pueden ver linfocitos y células plasmáticas. Diagnóstico clínico. Se recurre a la biopsia de encía, de recto y de grasa abdominal. Se hacen las coloraciones, ya hemos mencionado, coloración rojo de Congo, que se puede ver con microscopio de luz polarizada, cristal violeta, tioflavina D, inmunofluorescencia. Todo eso se usa para el diagnóstico clínico en una biopsia. Se tiene que demostrar el material amiloide. Bueno, nada más en cuanto a todo lo que es la clase de hoy día. Hemos terminado este capítulo. Tenemos examen el día 23 a las 9 de la noche. Nada más por hoy día.